Artículo de cuadro clínico del COVID-19. Presentación clínica. El virus SARS-CoV-2 produce la enfermedad COVID-19, cuya manifestación más grave es la neumonía, que se manifiesta por fiebre, tos, disnea y opacidades pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. En un estudio con más de 70,000 casos de la enfermedad, fue leve en el 81%, moderada en el 14% o grave en el 5%. La letalidad general fue de 2,3% y de 43% entre los casos graves. El virus se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se producen cuando el paciente tose, estornuda o habla. Estas gotitas parecen no viajar más de 2 metros. También puede haber contagio al tocar superficies contaminadas y pasarse las manos por boca, nariz u ojos. El periodo de contagiosidad comienza alrededor de 2 días antes del inicio de los síntomas. Llega a su máximo el día de inicio y disminuye durante los 7 días posteriores. Es muy probable el contagio luego de 10 días de síntomas en casos de infecciones no severas. Luego de la exposición, el periodo de incubación es de hasta 14 días, siendo de 4 a 5 días para la mayor parte de los casos. Otros factores de riesgo son diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, en las cuales no se incluye el asma. La edad es un factor de riesgo independiente en diversas publicaciones. Síntomas. COVID-19 se puede presentar como una influenza con síntomas respiratorios bajos. La fiebre está presente en el 30 y 90% de los pacientes, siendo más frecuente entre quienes se hospitalizan y menos entre pacientes ambulatorios y de mayor edad. La dinamia, la cefalea y las mialgias son los síntomas más comúnmente reportados entre los pacientes ambulatorios, mientras que la odinofagia, la rinorrea y la conjuntivitis también son síntomas frecuentes. Muchos pacientes con COVID-19 tienen síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea, antes que aparezca la fiebre y los síntomas respiratorios inferiores, al igual que la anosmia y la ageusia. La anosmia aparece como un síntoma muy específico de COVID-19. Otros síntomas neurológicos, además de la cefalea, son alteración de la conciencia, mareos, convulsiones, agitación y signos meningios. En la población pediátrica, la enfermedad es habitualmente leve, con síntomas respiratorios altos. Sin embargo, se han reportado casos graves, incluso muertes, especialmente en menores de 1 año. En esta población se ha descrito un síndrome de inflamación multisistémica, con compromiso del corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel o tubo digestivo. En el examen físico se puede encontrar fiebre, polipnea y reducción de la saturación de oxígeno. El examen pulmonar muestra pocas alteraciones en contraposición con la disnea del paciente. Sin embargo, la enfermedad podría ser asintomática hasta en un 40%. Entre las alteraciones de los exámenes de laboratorio, destacan la linfopenia, presentes en el 90% de una serie de pacientes hospitalizados. También se describe la elevación de la proteína C reactiva, dímero D, LDH, ferritina, transaminasas hepáticas, con disminución de albúmina y plaquetas.
Fisiopatología del compromiso pulmonar por SARS-CoV-2. El dominio de unión al receptor TUR de la proteína Spike S de SARS-CoV-2 reconoce específicamente el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 del huésped. Tras la unión, la proteasa sérica de la transmembrana tipo 2 corta la proteína S y da como resultado la fusión de las membranas virales y celulares. El receptor ECA2 se expresa en la vía aérea, principalmente en neumocitos tipo 2 alveolares, también en el resto del tracto respiratorio, corazón, riñón y tracto gastrointestinal. Sin embargo, los pulmones parecen ser particularmente vulnerables. Pese a que los inhibidores y bloqueadores de ECA tienen un efecto hiperregulador, estudios observacionales no han demostrado mayor riesgo de infección ni mortalidad hospitalaria de los pacientes sometidos a estos tratamientos. La injuria directa en el tejido pulmonar por la respuesta inflamatoria local mediada por la infección viral es uno de los mecanismos propuestos detrás de las manifestaciones pulmonares de COVID-19. Los pacientes con COVID-19 pueden presentar marcada linfopenia, como ocurre en otras virosis respiratorias, debido a la infección y destrucción de linfocitos T por el virus. La disrupción de la barrera alveolo-capilar, la alteración de la transferencia alveolar de oxígeno y el deterioro de la capacidad de difusión son los trastornos característicos de la neumonía de COVID-19. Cuando al edema se agrega formación de membrana hialina, llenando el espacio alveolar, estamos frente a la etapa temprana del síndrome de distrés respiratorio agudo. Existe controversia respecto a si el síndrome de distrés respiratorio agudo asociado a COVID-19 tiene particularidades fisiopatológicas comparadas con las de este síndrome, pero de forma clásica. Manejo intrahospitalario. Corticoides. Durante los primeros meses de la pandemia por SARS-CoV-2 se desaconsejó el uso de corticoides sistémicos, basado en experiencias previas con otros coronavirus, en donde se evidenció aumento de excreción y disminución del aclaramiento viral e incluso aumento de mortalidad e infecciones nosocomiales en neumonía por influenza H1N1. Oxigenoterapia y Pronovigil. En la mayoría de los sujetos produce manifestaciones leves a moderadas, sin requerimientos de oxígeno suplementario en más de 80% de los pacientes, mientras que se estima que alrededor de 5% requerirá apoyo con ventilación mecánica invasiva. En aquellos que desarrollan compromiso pulmonar se ha reportado que existe un fenómeno de hipoxemia, dado que los sujetos consultan con avanzada hipoxemia, pero con escasos síntomas. Cánula nasal de alto flujo. Permite aportar una alta FiO2 calentada y humidificada a un alto flujo, lo que genera una PEP extrínseca de +/-4 a 6 centímetros de agua y permite el barrido de la nasofaringe con oxígeno al exhalar, mejorando la oxigenación y reduciendo el espacio muerto anatómico, permitiendo a su vez disminuir el trabajo ventilatorio.
La humidificación activa facilita la eliminación de secreciones. Ventilación mecánica no invasiva. Prono-Vigil. La maniobra de Prono fue descrita hace más de 4 décadas y se ha usado rutinariamente en pacientes que cursan con síndrome de distrés respiratorio, dada la mejoría en sobrevida evidenciada en el estudio PROSERVA. Los beneficios fisiológicos del Prono son múltiples. Reducción de la sobredistensión alveolar en las áreas no dependientes, así como del colapso de alvéolos en áreas dependientes, mejorando las alteraciones PQ. Además, permite una menor compresión de la región dorsal pulmonar con mantenimiento de la perfusión, a lo que también mejora la relación BQ. Facilita el drenaje de las vías respiratorias y permite una ventilación más homogénea. Actualmente se encuentran en fase de prueba otras terapias disponibles, con antivirales, anticuerpos mononucleares, monoclonales, fármacos inmunomoduladores y plasma convaleciente. El artículo nos habla del tromboembolismo pulmonar, en seguimiento posalta. La valoración multidisciplinaria en estos pacientes es esencial. Complicaciones cognitivas o psiquiátricas deberían ser evaluadas por un especialista, y los pacientes que han requerido ventilación mecánica o traqueostomía con neuromiopatía deben ser referidos a equipo de fisiatría y rehabilitación cuando sean dados de alta. En suma, esta nueva infección por COVID-19 ha generado nuevos retos en la práctica médica. Los pacientes que han requerido hospitalización por neumonía deben tener un seguimiento clínico y funcional